Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, La Voz del Pastor es este momento que pasamos juntos a lo largo de la semana para ir contemplando, ir estudiando, profundizando esa doctrina católica que es tan bonita y a través del conocimiento de la doctrina también ir levantando nuestros ojos para poder ver ese amor de Dios que se ha puesto de manifiesto no solamente en su ser íntimo, intratrinitario, sino también en su actuar en la historia de salvación, en esa historia que Él va haciendo día a día en favor nuestro. Estamos ya por concluir esta parte, el artículo 4 de esta parte de nuestro catecismo referido al reino de Dios o al reino de los cielos. En nuestro encuentro anterior habíamos hablado de que las primicias de ese reino están en la iglesia de Jesucristo, la iglesia, la única iglesia que Él fundó y que subsiste hasta nuestros días en la Iglesia Católica, teniendo como cabeza a Pedro y a los sucesores de Pedro, que son los papas. Hoy día quisiera que avancemos un poquito más desde el número 554 y ya para terminar este artículo hasta el número 560. El 554 nos presenta la transfiguración de Jesús. Muy interesante. ¿Por qué? Porque como bien lo titula el Catecismo, la transfiguración de Jesús es una visión anticipada del reino. ¿Qué significa eso? Todos conocemos, por supuesto, el episodio de la transfiguración. Jesús se reúne con los apóstoles y les pregunta, es casi como hacer una encuesta, digamos así, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús ya tenía un tiempo largo en su misión pública, anunciando el Evangelio, realizando esos signos que lo acreditaban como Mesías, que son los milagros, y entonces le pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Cómo está el ambiente, digamos así, ¿no? Y entonces le responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres no sé qué, etc. Y Jesús les pregunta muy bien, eso dice la gente, me parece muy bien, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, el primero de los apóstoles, la cabeza de ese colegio apostólico, se levanta y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es una profesión de fe, queridos hermanos, una profesión de fe. Pedro, como Jesús, como los primeros discípulos, los apóstoles, Pedro era judío, miembro del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había pasado ya siglos que estaba esperando al Mesías, que estaba esperando a aquel que Dios había prometido enviar. Fíjense en el libro del Deuteronomio, cuando Israel está, digamos, comenzando a entrar a la tierra prometida, ya Dios le promete a Israel que suscitará entre sus hijos y de sus hijas a uno mayor que Moisés. Moisés es el gran profeta del pueblo de Israel, pero Jesús anuncia que suscitará, como a decir así, un otro Moisés, todavía mayor que ese Moisés, y desde entonces que llevaría la libertad definitiva a su pueblo. Desde entonces Israel ha ido esperando el Mesías, y la verdad es que hasta ahora lo siguen esperando, hasta ahora lo siguen esperando. Ahora, ¿qué sucede? Que llegada la plenitud de los tiempos, entonces Dios manda a su Hijo Jesús. Y es real que Jesús es ese Mesías, ese nuevo Moisés que Dios había prometido a su pueblo. Aunque los judíos, digamos así, todavía no lo han reconocido, muchos, la mayoría no lo han reconocido, pero algunos sí. Entre ellos justamente los apóstoles, los primeros discípulos y los primeros cristianos, todos provienen del pueblo de Israel. Pero entonces, esta frase de Pedro significa eso, queridos hermanos, significa que Pedro reconoce en este Jesús de Nazaret, en este hijo de un carpintero, en este hombre sencillo, en este hombre desprendido de todo poder, desprendido de todos los bienes materiales,
Pedro reconoce en él al Mesías. Tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo, el Hijo de la misma naturaleza del Padre. Y entonces hace esta profesión de fe, que es una piedra angular en toda la fe de la iglesia. Jesús le responde: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y ahí ya viene lo que veíamos la semana pasada, en nuestro encuentro anterior. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. El reino de los cielos, queridos hermanos, está fundado sobre esta fe de Pedro. Todos sabemos quién es Pedro. Pedro es el que luego negará a Jesús. Ahora vamos a ver lo que pasa inmediatamente después de esta profesión de fe. Todos sabemos quién es Pedro, pero aún así, con todas sus debilidades humanas, Dios lo elige a él. ¿Saben por qué? Porque está eligiendo esa profesión de fe. Está diciendo que de esa fe vivirá la iglesia a través de todos los siglos. Pero bueno, Jesús ya considera que ha llegado el momento para transmitir, para declarar a sus apóstoles en qué consiste ese mesianismo. ¿Por qué? Porque los apóstoles, como los judíos en general, creían que ese nuevo Mesías vendría a liberar a Israel del yugo del imperio romano. Porque así como habían estado siglos atrás sometidos al yugo del faraón de Egipto, y Moisés los había salvado, entonces pensaban que ahora este nuevo Mesías, o este Mesías, los salvaría del yugo del imperio romano. Es decir, esperaban un mesianismo de éxito, como tantas veces nosotros también esperamos un mesianismo de éxito. Lo decíamos en nuestro encuentro anterior, ¿no es cierto? Que Jesús nos quite los problemas, que todo nos vaya bien, que no tengamos dificultades, que no tengamos sufrimientos, que todo el mundo nos quiera, que la iglesia sea aplaudida por todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús sabía muy bien que su mesianismo era de otro tipo. Un mesianismo mucho mejor, mucho más importante, mucho más profundo. Claro que Jesús podía liberar a Israel del imperio romano, por supuesto que lo podía hacer. Pero él, decíamos también, en el encuentro anterior, venía a liberar no solo a Israel, a toda la humanidad de un yugo, de una esclavitud mucho más profunda y mucho más perjudicial para el hombre, la única esclavitud capaz de destruirlo eternamente, que es la esclavitud del pecado. Entonces Jesús, ante la profesión de fe de Pedro, Jesús le responde con estas palabras que les he dicho, pero también declara ya en qué consiste su mesianismo. Y anuncia: el Hijo del Hombre, fíjense ustedes, lo pone aquí, el Hijo del Hombre, entonces tendrá que padecer mucho. Dice así, miren, 554, dice así: entonces, a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Esto es el mesianismo de Cristo. No es el mesianismo del éxito, es el mesianismo, si quieres llamarlo así, que pasa por el fracaso de la cruz, por el fracaso de la muerte, pero repito, que pasa, no se queda ahí, pero pasa. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Se lleva consigo, sigue relatando el Evangelio, a 3 de sus apóstoles que los estaba formando para que luego tuvieran una misión muy importante en los inicios de la iglesia: Pedro, Santiago y Juan. Se los lleva con él a un monte que se llama el Monte Tabor, y dice que mientras estaban con él en oración, entonces de pronto aparecieron al costado de Jesús Moisés y Elías. Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en que tengo mis complacencias, escúchenle, escúchenle. Cuenta el evangelista que estaban ahí Pedro, Santiago y Juan. Cuenta Juan, que estaba ahí, testigo presencial, que Jesús hablaba con Moisés y con Elías de su Pascua, de su próxima partida.
es decir, justamente de aquello de lo que había anunciado a sus apóstoles, esa Pascua, esa partida que le haría a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz. En ese momento, cuenta Juan, que lo vio con sus ojos, que Jesús se transfiguró, es decir, que quedó a la vista de estos 3 testigos exclusivos la divinidad de Jesús. La transfiguración es el acto a través del cual Jesús hace visible a Pedro, a Santiago y a Juan, hace visible su divinidad. Imagínense ustedes qué suertudos, cuánto quisiéramos nosotros haber estado ahí en el Tabor y haber contemplado. Debe ser una cosa bellísima. Eso lo veremos ya cuando lleguemos nosotros a la plenitud del reino de los cielos. Vamos a contemplar su gloria, que Juan dice él en una de sus cartas. Hemos contemplado su gloria, dice Juan, una cosa que la mente del hombre no podemos llegar a imaginar. Pues bien, Jesús se les revela. Y el catecismo nos dice una cosa, fíjese qué interesante, que en esta transfiguración de Jesús en el Tabor, entonces justamente Jesús permite a estos 3 apóstoles una visión anticipada de lo que será la plenitud del reino de los cielos. Porque ese reino de los cielos que ya está presente en este mundo, este reino de los cielos en el que se vive de amor, que ya lo comenzamos a experimentar cuando vivimos en comunión con Dios, cuando lo amamos a Él sobre todas las cosas y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, o estamos al menos en ese intento, empezamos a experimentar ya ese gozo. Nuestros ojos empiezan a caer, las escamas de nuestros ojos, y empezamos a ver a Dios actuando en la historia, en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Vemos unas cosas maravillosas que antes no veíamos porque los pecados nos impedían ver. Pero les digo una cosa, esto no es nada comparado a cuando ese reino llegue a su plenitud. Esa plenitud que alcanzará en la segunda venida de Cristo, cuando venga en su gloria para juzgar a vivos y muertos, y confiemos que sea así, si nos portamos bien, y nos llame a nosotros y nos diga: ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y entonces nos lleve con Él ya a la plenitud del reino. Y en esa plenitud del reino, queridos hermanos, vamos a contemplar a Dios por toda la eternidad. Pero no va a ser una contemplación desde afuera, sino que va a ser una contemplación desde dentro. Dice la Escritura: seremos como Jesús es, porque lo veremos tal cual es. Seremos como Dios es, porque lo veremos tal cual es. O sea, esa contemplación, lo que se llama la visión beatífica, que nos terminará de transformar a nosotros, nos terminará de divinizar. Por eso la transfiguración en el Tabor es como un anticipo de ese reino de los cielos, como un anticipo de esa visión beatífica a la que todos nosotros estamos llamados. Y para poder gozar de esa visión en toda su plenitud, entonces Dios Padre nos da esta palabra: este es mi Hijo amado, escúchenle. Es muy importante para nosotros escuchar la palabra de Dios, escucharla. El Papa Francisco está insistiendo mucho en esto. No sé si han tomado nota, ¿se acuerdan o no? El Papa Francisco, ¿qué nos está diciendo constantemente? Llevemos todos un evangelio, un ejemplar chiquito, el evangelio de bolsillo, en nuestro bolsillo, dice el Papa. Y cuando estamos yendo en el microbús de un sitio para otro, leamos un trocito del evangelio. O al salir de nuestra casa, o en un momento en el refrigerio del trabajo, del colegio, un trocito, dice el Papa. Este es mi Hijo amado, escúchenle. Muy importante escuchar a Jesús. Muy importante seguir la palabra de Jesús. Pero, como dice San Pablo, no como oyentes olvidadizos, que nos entra por un oído y nos sale por el otro. No, sino como dice Jesús: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan mi palabra y la cumplen. Es decir, al reino de los cielos se va entrando escuchando la palabra de Dios en una oración personal, en la liturgia, en la Santa Misa, etcétera, y como la Virgen María guardando esa palabra para que esa palabra se pueda realizar en nuestra vida, para que nosotros podamos ajustar nuestra palabra, nuestros pasos a la palabra de Dios.
Y entonces de esa manera, poquito a poquito, vamos siendo introducidos juntos, repito, en el reino de los cielos. Ya nos queda entonces únicamente la última parte, es decir, Jesús en esa entrada mesiánica que va a llevar a cumplimiento su misión, aquella misión redentora, ese mesianismo que no es el mesianismo del éxito, el mesianismo del reinado terrestre, sino el mesianismo de la salvación universal de los hombres. Eso lo veremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.